Saludos cordiales a usted que nos acompaña a través de la señal abierta de Canal 23 en los 4 departamentos de la zona oriental de nuestro país, también a quienes nos sintonizan por los servicios de cable de Tigo y Claro a nivel nacional. Estamos en la transmisión simultánea también a través del fanpage, en Facebook, desde luego, también en Periscope, en Twitter. Tiene la tercera opción, descargar desde su smartphone la aplicación TVO Canal 23 y nos acompaña en cualquier país en el mundo en la transmisión continua. Dos números vamos a tener habilitados. Si desean pueden tomar nota: 2263-0023, 2264-9179. Están ahora apareciendo en pantalla. Esto los habilitaremos después del primer segmento de conexiones. Como siempre, antes de presentar a nuestros invitados o a nuestro invitado de esta tarde, quiero mostrarles lo que tenemos en agenda en los principales medios de comunicación de nuestro país. Lo tiene ahora en el full pantalla. La prensa gráfica tiene en su madera: Plan MS-13, matar a funcionarios, armamento para atentar contra jueces, fiscales y policías. La foto destacada es el debate que se ha desarrollado ayer, únicamente se transmitió a través de redes sociales del Partido Arena, de los aspirantes a la candidatura presidencial de Javier Simán, Gustavo López y Carlos Calleja. El tema central fue la seguridad, una urgencia, dicen, y expusieron prácticamente sus ideas en torno a esa materia. Este es el detalle de la prensa gráfica sobre la MS-13, que iba a usar armas de la Fuerza Armada para matar a funcionarios. Esto de acuerdo a un testigo. Ayer declaró el primer testigo criteriado en el juicio por Operación Jaque. Ratificó lo que ya había dicho a investigadores, cómo hicieron los pandilleros para conseguir armas para cometer atentados. Se está hablando allí de la compra de incluso de unas ametralladoras .60 que se extraviaron en algún momento de los arsenales de la Fuerza Armada. Esta es la foto de los presidenciables de Arena que debaten sobre materia de seguridad. La alcaldía que no entrega la hoja de vida de Bukele, a Ciudadana le dijeron que no existe el currículum y ayer dijeron que era información sensible. Solo estamos hablando del currículum nada más, pero bueno, esto es lo que está pasando y tiene que ver con el tema de transparencia. Diario El Mundo en su portada dice: el Tribunal Supremo Electoral rechaza mayoría de recursos de nulidad. De 26 demandas, el Tribunal Supremo aceptaría solo 2 peticiones de nulidad: San Francisco Gotera y San Miguel de Pesontes. Los magistrados rechazan que resolución censure a medios de comunicación y aseguran que no incluye los debates. Los magistrados del tribunal que niegan censura y prometen aclarar sobre este tema también. Ya hemos conversado esta semana y hemos analizado también lo que implica las implicaciones que tiene, sobre todo en materia de libertad de expresión. Testigo del MS-13 compró armas a la Fuerza Armada. Es lo que se está confirmando también, lo retoma Diario El Mundo en el desarrollo de esta investigación, de este proceso judicial. El diario de hoy dice que los ataques a policías suman 105 este año. Ayer 2 agentes resultaron heridos en Talnique, en La Libertad, y un pandillero murió. Aquí tenemos más detalles también. Los analistas que ven restrictivo de la libertad de expresión el fallo del Tribunal Supremo Electoral, las declaraciones de Francisco Beltrán Galindo, de Salvador Samayoa y de Paolo Luz también, así como de Manuel Enrique Heinz alrededor de este tema. La Sociedad Interamericana de Prensa, que exige al tribunal no violar el derecho a la libertad de expresión, y Rodolfo González, magistrado de la Sala de lo Constitucional, dice que los partidos deben regular las primarias. Les voy a leer rápidamente el primer párrafo de esta nota del diario de hoy. Dice que el magistrado de la Sala de lo Constitucional, Rodolfo González, consideró que los partidos políticos tienen el camino abierto para usar cualquier mecanismo para informar a sus afiliados sobre quiénes son sus precandidatos y cuáles son sus propuestas. Esta es otra información. Anaya dice que solo las personas idóneas deben llegar a la Corte Suprema de Justicia. Rogelio Canales, Jaime Martínez, Jesús Ulises Rivas y Tito Celada Mejía tienen vínculos materiales con el FMLN, asegura el abogado. Bueno, interesante, porque este tema también estaremos abordando con nuestro invitado de esta tarde. La MS que compró armas del ejército para matar a funcionarios tras la tregua, el desarrollo también del diario de hoy sobre la materia. Sobre estos temas estaremos conversando, lo que les mostraré en adelante. El CNJ que reiteró anomalías en expedientes de FEDAES. Esta es una información que se generó el 7 de abril pasado, es decir, hace más de una semana. También el detalle de este tema, declaraciones que hubo en su momento también de la presidenta de la Fundación DTJ, que decía que hacía un llamado, lo vamos a leer más adelante también, al doctor Sánchez Trejo sobre este tema que estaremos analizando. La Federación de Asociaciones de Abogados de El Salvador, que deberá entregar hoy al Consejo Nacional de la Judicatura la documentación extraviada de los candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Siempre en el seguimiento, el CNJ que le puso un plazo a la FEDAES para entregar documentos de la Corte.
Y cierro con esta información porque se pidió a la Fiscalía General de la República investigar el extravío de documentación de candidatos a Corte Suprema de Justicia. Esto fue el pasado viernes 6 de abril. Pues bien, queremos agradecer esta tarde que nos acompaña en nuestros estudios acá en San Salvador, Gregorio Sánchez Trejo. Él es el presidente de la Federación de Asociaciones de Abogados de El Salvador, FEDAES. El doctor Sánchez Trejo, es un gusto que nos acompañe. Bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes. Para mí es una verdadera satisfacción saludarlo a ustedes nuevamente. Lógicamente este programa Conexiones, que tiene tanta cobertura nacional, internacional y regional en el país, y lógicamente me da la oportunidad de darle un saludo especial a la comunidad jurídica que está pendiente de este evento. Bueno, y me decía también, usted es presidente de la Asociación de Abogados de Oriente, ¿no? No, yo soy representante por la Asociación de Abogados de Oriente, y fue bajo esa motivación, como le correspondía a la Asociación de Abogados de Oriente la presidencia, que tuve la oportunidad de ocupar este cargo. Perfecto. Bien, entremos en materia, doctor Sánchez Trejo. A ver, ¿qué pasó entonces? Me va a dar alguna información reciente de lo que ha ocurrido justamente este día, pero antes de que lleguemos a ese punto, sí creo que es importante un poco colocar en el background, en el contexto, lo que ha ocurrido, porque toda la controversia, digamos, la polémica que se generó fue la semana pasada cuando se trascendió públicamente que 8 de 15 expedientes que habían sido enviados de la FEDAES al CNJ iban incompletos. Se decía una cantidad de calificativos que habían anomalías, irregularidades, todo esto generó suspicacias, sospechas, bueno, una cantidad de cosas. Las vamos a ir platicando despacio, pero díganos, con ese punto me interesaría que nos aclarara. ¿Qué fue lo que pasó entonces hace más de una semana cuando trascendió esta información? Bueno, igual que cualquier ciudadano, nosotros nos enteramos por medio de un titular de un periódico del señalamiento del cumplimiento únicamente de cierto número de candidatos, de 8 candidatos, y la ausencia de documentación para 7 candidatos por medio de ese medio de comunicación. Entonces, nosotros nos quedaba una reflexión. Primero, ¿qué actitud tomar? Porque nos sorprendía un dato que nosotros no conocíamos, que nosotros no habíamos sido notificados, que no estábamos enterados. Entonces, habían dos posiciones. Una era reclamar el por qué se había dado esa información sin conocimiento previo, existiendo una comisión de enlace, una comisión integrada por 3 magistrados del Consejo Nacional de la Judicatura y por 3 directivos de la Federación de Asociaciones de Abogados. ¿Con eso usted no estaba pretendiendo que se censurara o se detuviera esa información de conocimiento público? No, de ninguna manera. Si, en primer lugar, ya había salido la información. Segundo, era que ese mecanismo conllevaba un entendimiento y superación de aspectos que al final del conversatorio podemos llegar a determinar que era innecesario porque no fueron ciertas las afirmaciones. Eso generó especulación de que hubiera una malicia de afectar determinados candidatos. Generó señalamientos de sustracción a priori y impulsó emotivamente porque hubo figuras jurídicas que no tomaron en consideración el principio de inocencia, no tomaron en consideración la verificación efectiva de un hecho, sino que afirmaron. ¿Pero acaso no era grave lo que había pasado? Digo, que llegaran 8 expedientes de 15 con información inconclusa a manos del CNJ. Uno dice, bueno, ¿y qué tal si el CNJ en su momento no repara sobre eso y continúa el proceso y al final ya o simplemente descarta a esos aspirantes porque estaban con información inconclusa? Es que no estamos cuestionando eso. Estamos diciendo el procedimiento, el impacto, lo que pudiera generar una malicia, lo que pudiera señalar un señalamiento grave de una defraudación al espíritu de la votación democrática de la comunidad jurídica. Eso era sustantivo, que dañaba nuestra imagen institucional. Lo demás nosotros lo tomamos con toda la seriedad y objetividad y llamamos a la presidenta del Consejo Nacional de la Judicatura, la Junta Directiva por mi medio, pidiéndole una audiencia y a la vez
ratificamos la comisión de enlace, una reunión conjunta para mirar objetivamente qué es lo que estaba pasando. ¿Ah? O sea, ¿cómo es posible que nosotros que somos los observados no tuviéramos conocimiento oficial del tema? Y teníamos temor de entrar en la misma pasión que estamos viendo de observación, porque usted sabe que señalar es fácil en nuestro país, hay doctorados y maestrías en ese sentido. Entonces, en forma dinámica establecimos una reunión conjuntamente y empezamos a tener los conversatorios al respecto. Y antes lo que hice fue convocar al presidente de la comisión del comité, la comisión y el comité central electoral, que estuvo presente su presidente, y los asistentes administrativos, tanto del comité central electoral como la FEDAES, y vimos qué documentación todavía teníamos nosotros. Y ahí, al explicar el procedimiento, el presidente del comité central electoral, el doctor Germán Rivera, nos dice, mire, aquí lo que ha sucedido es lo siguiente, que cada candidato tenía, en algunos casos, algunas 5 asociaciones que lo representaban, entonces tenía 5 expedientes. Entonces, en un caso que ocurrió, en el caso de la licenciada que obtuvo el primer lugar, ¿verdad?, la licenciada Torrento, es que había, por decirlo así, un expediente A, un B, un C, un D, un E. Entonces, ¿qué sucede? Que el expediente que tenía la mayor documentación era el B y se envió el A. Entonces, la documentación estaba en el expediente de sus carpetas, pero no había sido agregado al expediente que fue al Consejo Nacional de la Judicatura. Doctor, pero cuando se toma cada uno de los expedientes, ¿acaso no había un proceso de ir revisando los ítems o haciendo un checklist, como decimos, para ir viendo entonces que ese expediente fuese completo? Porque de repente uno piensa que pudo haber sido demasiada ligereza en ese sentido. No, mire, si usted tomara en consideración cómo trabajamos nosotros, las circunstancias que trabajamos, que no tenemos infraestructura, no tenemos local propio, no tenemos recursos humanos, no tenemos tecnología. ¿Cuál es el número de personas que trabajan con usted directamente en la federación? Una estaba, ya no está, ¿verdad? ¿Por qué no está? Ya no podemos cubrirle su honorario, ¿verdad? Y también iba fuera del país. Bueno, pero volviendo a la temática en sí, hay que tomar los tiempos. La FEDAES propuso hacer las elecciones el 7 de abril, o mínimo el 24 de marzo. El Consejo Nacional de la Judicatura nos manifestó en base a su cronograma que necesitaban que nosotros realizáramos las elecciones el 10 de marzo. Eso implicó un esfuerzo enorme y sacrificio de asociaciones, de candidatos, de organización, de coordinación, que gracias a Dios tuvimos el apoyo de la Corte Suprema de Justicia, tuvimos apoyo del Tribunal Supremo Electoral, del mismo Consejo Nacional de la Judicatura, que permitió avanzar en el tema. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el 10 de marzo, que terminaron las elecciones en las horas nocturnas, 11, domingo, 12 teníamos ya el Comité Central Electoral que empezó a revisar y ordenar los expedientes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque solo tenía el día siguiente también esperando si habían apelaciones. Entonces había una incertidumbre si alguien apelaba por las elecciones, el proceso electoral o no. Entonces, y había que validar las elecciones también, tenían que preparar ellos un escrito de validación. ¿Qué sucede? El día miércoles ellos nos entregan la documentación y nosotros al día siguiente teníamos que traer. No había espacios para hacer esa actitud de tiempo silijoso y cuidadoso que usted señala. Además, la confianza en el Tribunal Supremo Electoral, en el Comité Central Electoral. Nosotros lo tomamos y nuestra labor fue entregarlo, ¿verdad? Entonces, y la gente hizo lo que pudo. ¿Cuánto tuvo de personal el Comité Central Electoral? Una persona, ¿verdad? Una persona. Entonces hemos hecho trabajando horas extraordinarias, lógicamente no remuneradas, porque nosotros no ganamos salario. Y a usted como presidente, esos expedientes usted no los vio uno por uno, ¿no? ¿Fue el asistente? ¿Quién lo, ¿En manos de quién estuvo literalmente? Lo que pasa es que nosotros hemos respetado la independencia y el rol de cada organismo. El Comité Central Electoral ordenó cada uno de los expedientes, y los expedientes, porque la ley así lo exige,
se entregan al presidente, yo convoco a la Junta Directiva, me acompañan a la entrega. Nosotros confiamos en que esos expedientes van completos. Además, entiendo yo que existe el margen de error, pues natural en una empresa privada o una empresa pública. Ese caso, lo que pasa es que aquí estamos hablando de una serie de intereses que puede quitarle visión y relevancia a un tema o puede darle una relevancia de primer nivel a un detalle. Eso fue una situación. Ahora, usted me hablaba sobre la supervisión, si no fue buena o del Consejo. Claro que fue buena. Nosotros no la cuestionamos. Por eso es que tomamos el impulso de coordinar para saber en qué estábamos fallando, qué había que subsanar o qué criterios tenían ellos. Por ejemplo, sí, había criterios jurídicos. Alguien decía, bueno, señores, la fotocopia de documento es válida mientras no se redarguya, mientras no se lo contrario, que no tiene validez. Y nosotros pedimos fotocopia de documento. Está hablando del Comité Central Electoral. Por lo tanto, ahí está la fotocopia. No es que no estaba el documento. Entonces viene el Consejo y dice, no, mire, según nuestra ley, que la queremos certificada. Y miren, vemos la ley, la examinamos, certificado de partida de nacimiento. Tienen razón, ¿va? Está bien, ¿va? Pero viene otra situación, el carnet de abogado, ahí está. Pero nosotros recomendamos que se certifique, pero no es obligatorio si lo hace. Si no lo hace, no afecta. Entonces nos quedamos o sea, las dos opciones serán válidas. No. Sí, entonces decimos, hagamos una cosa, garanticemos a nuestros candidatos y pidámosles que certifique. Pero aún si no hubiera certificación, el proceso era válido. Y lo dice en su acuerdo. Y así sucesivamente. Entonces no hubo sustracción, no hubo extravío. Lo que hubo fue solo 2 casos que no presentaron. Uno, el NIT. ¿Por qué razón? Cuando usted saca su solvencia de renta, ahí aparece relacionado a su NIT. Si no, no la puede sacar, pues su solvencia de Hacienda. Sí, claro. Entonces digo, bueno, sí, ahí está mi número. Había cosas que discutían que eran hechos notorios. Bueno, estarle pidiendo que compruebe que es salvadoreño, una persona que fue magistrada de la Corte Suprema de Justicia, el Comité Central Electoral, que será necesario. Además, hay otra cosa. El padrón electoral del Consejo Nacional de la Judicatura, ahí estaba el listado, quienes reunían todos los requisitos. Y esas personas aparecían. Entonces hubo algo y una lección bien importante. Hay que revisar los procedimientos, los requisitos y coordinar lo que exige el Consejo Nacional de la Judicatura y lo que el reglamento especial, el electoral de la Federación de Asociaciones de Abogados de El Salvador exige. ¿Por qué? ¿Porque no está en sintonía esto o qué? Es que lo que pasa es que vacíos, ¿o de qué? No, lo que sucede es que tan autónoma es el Consejo Nacional de la Judicatura y tan autónoma es la FEDAES. Y hay cosas de criterio jurídico. Le voy a poner otro ejemplo. Y de criterios administrativos. Una asociación muy organizada, ¿verdad?, que presentó sus currículos en un formato, por decirlo, el Centro de Estudio Jurídico, ¿va? Los 4 candidatos. Según ellos, dice, usted está el currículo, pero dice el Consejo, bueno, dice, pero nosotros recomendamos que presenten los atestados, ¿verdad? Sí, pero ¿es obligatorio? ¿No es obligatorio? ¿Es funcional? ¿No es funcional? Porque varios países modernamente no se exige, no es necesario, más hasta le pone límite a usted cuando presenta su currículum. Entonces, pero se reflexionó y dice, bueno, hagamos una cosa, los argumentos en sí son sostenibles, están desde el Consejo, presentemos los atestados, no solo de, lógicamente, el Centro de Estudios Jurídicos, sino que otros candidatos. En resumen, fueron situaciones de carácter administrativo y de relación que se fortaleció con el Consejo, porque no ha habido una discordia, sino que ha habido una madurez de entendimiento y que estamos dando por superado el tema. Doctor, pero ¿no cree usted que había fundamento cuando se generaba toda esa suspicacia en términos de decir, bueno, ¿cómo es que de los 8 expedientes que iban con incompletos, hay 7 expedientes que sí iban completos y que pertenecían justamente a la Unión de Abogados por la Justicia y la Democracia UNAJUD, que en términos de opinión pública se está vinculando directamente con el FMLN? Entonces, digo, en términos de esa suspicacia en esto, se decía, bueno, pero entonces es que, ¿por qué esos van completos y por qué los otros están incompletos? Ahí es donde comenzaba toda esa, a verse como, digamos, con suspicacia y de que había algo detrás. Es que lo que pasa es, por eso es que citaba, que el antecedente hubiera sido de la reunión previa de las comisiones de enlace,
porque ahí se hubiera analizado este tipo de situación. En primer lugar, no es cierto que todos los expedientes de UNAJUD estaban completos. Es más, hubo un mecanismo. La jefatura de la unidad de selección del Consejo Nacional de Judicatura presentó su informe y en su informe dijo: están todos los expedientes completos de UNAJUD, ¿verdad? Para ser puntual, como usted lo señalaba. Pero viene el pleno del Consejo, dice: no es cierto, ¿verdad? En el tema del doctor Tito Celada, le falta su certificación de su partida de nacimiento. Viene el jefe de la unidad de selección del Consejo Nacional de la Judicatura, dice: le falta la certificación de su carnet de abogados, ¿verdad? O la certificación del acuerdo de abogados. Mire, viene el Consejo, dice, si no me equivoco, mire, eso para nosotros no es necesario, sí es recomendable, pero no obstruye su proceso. Dentro del mismo Consejo, lo que quiero decir es que hay varios temas de análisis de carácter administrativo, de carácter jurídico, que no es automático. Nosotros estamos en la ciencia del deber ser, no en la ciencia del ser, el aspecto automático. Ahora, cuando este tema sale en esa forma, lógicamente el que especuló con bastante racionalidad. Pero le voy a dar un dato interesante y que yo lo considero un acto de transparencia y honestidad. Pues. ¿Quién dijo esa expresión? El presidente del Centro de Estudios Jurídicos. Ese fue el que dijo: tenemos aquí unas dudas, nos llama la atención, tenemos una red, más el titular que lo puso lógicamente el medio de comunicación. Sí. Él fue el que manifestó posteriormente y dijo: señores, hemos comprobado que no existe malicia ni ninguna intencionalidad contra ningún candidato para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Y aparece en 2 matutinos de mayor circulación sus expresiones. Y nosotros, cuando visitamos al Consejo Nacional de la Judicatura, él forma parte de esa comisión y muy honestamente lo dijo. Es más, la presidenta del Consejo ratificó ante los medios de comunicación categóricamente que no había habido sustracción a algún documento. Quiere decir que si hubiera manejado de otra manera el tema, no hubiera tenido el alcance que se tuvo. Por lo tanto, a mí sí me queda una preocupación de título personal, que en el país existen organizaciones muy serias, muy pensantes, de ambos sectores. A mí no me gusta hablar de derecha e izquierda, me gusta hablar de conservadores, liberales, porque hay situaciones bien especiales. Y que con la primera impresión saquen sus propias deducciones determinantes, ¿verdad? Pero gracias a Dios, en este caso se ha podido aclarar. Si usted señala... Porque en su momento, Claudia Umaña, presidenta de la Fundación TTJ, una declaración que está proyectada en pantalla, dice... se refería a usted, no tiene que dar la cara, dice, con usted, doctor Sánchez Trejo, lo que está en juego, dice, es demasiado grande para que estos temas se manejen con despreocupación. Y decía que esas anomalías eran inauditas y que mostraban un manoseo indescriptible. Claro, eso fue en aquel momento, ¿no? La semana pasada, cuando se recuerda, aparecieron varias organizaciones en conjunto dando posición sobre esto y, bueno, expresaban mucha preocupación sobre lo que estaba ocurriendo. Estaba dentro de la lógica, pero ahí ratifica... yo cariñosamente ella le digo Claudita, ratifica una posición que nosotros por acuerdo de Junta Directiva la cambiamos. O sea, nosotros quisimos ser prudentes, no salir a los medios a refutar el hecho mientras no hiciéramos un examen interno nosotros. No queríamos ocultar ningún margen de error, no queríamos ver porque nos había impactado, pues, nos había impactado también internamente y bueno, ¿y qué pasó? Por eso es que le hablo de la famosa reunión del asistente administrativo, el presidente del Comité Central Electoral, mi persona, y después él se presentó a la Junta Directiva de FEDAS a invitación mía y aclaró el procedimiento. Ahora, pero entonces no había dolo, no había algo deliberado, intencionado para favorecer a estos y afectar a otros. Y si usted lee esos 2 matutinos, ahí aclaran. Es más, usted que tuvimos, y lo felicito, pues, o felicitamos que nos acabamos de graduar un diplomado el miércoles, ¿verdad? Exactamente. Entonces, ahí yo la saludé y está clara de lo que ha pasado. Está clara. En ese momento
la política era no salir precipitadamente a terminar de abonar el tema, sino que investigar, comprobar y mejor hablemos con el Consejo qué pasa. Y por eso le ratifico y está evidenciado categóricamente que el doctor Sáenz dijo, no, aquí no ha habido absolutamente nada al respecto después que vio las evidencias. Bueno, tengo que hacer la primera pausa comercial. Cuando regresemos ahora hablemos entonces, porque el CNJ les puso plazo, ¿no?, para entregar la información que faltaba. Y bueno, me va a comentar entonces cuando regresemos después de la pausa qué información completaron los expedientes. Eso ya ocurrió. Debo entender que hoy por la mañana ustedes acudieron al CNJ, ¿no? Entonces me cuentan los detalles y bueno, para ir avanzando un poco en la plática también y hablar de cómo va visualizando usted también el proceso que viene ya en ciernes y que estará en manos de los diputados en la Asamblea Legislativa. Vamos a una pausa, regresamos con más. Es un gusto que nos acompañe. Está con nosotros en nuestros estudios acá en San Salvador el doctor Gregorio Sánchez Trejo, presidente de la Federación de Asociaciones de Abogados de El Salvador, FEDAES. Doctor, ahora sí entonces, y antes de entrar a ese punto en el corte comercial le decía rapidito, bueno, porque hubo una denuncia ante la Fiscalía General de la República, por lo menos lo que se consignó a nivel de los medios y lo mostré, bueno, lo tenemos ahí en pantalla. Eso fue el viernes 6 de abril. Dice que el Consorcio por la Transparencia y Lucha contra la Corrupción pidió, dice, a la Fiscalía General de la República que investigue si hubo supresión, destrucción u ocultación de documentos de los expedientes de los 15 candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia electos por el gremio de abogados. Que yo sepa, no hubo ningún aviso oficial ni una denuncia al respecto. O sea, esta semana no le pidieron a usted ninguna información, no llegó a la Fiscalía, no le requirió nada. Y mucho menos, creo yo, con el respeto que merece el señor Fiscal General de la República, a quien le tengo aprecio, viendo los hechos, como han sucedido, de que el propio doctor Sáenz, que tenía sus dudas sobre el procedimiento, ha manifestado que se ha encontrado que no ha habido ninguna situación de esa naturaleza, que la misma presidenta del Consejo Nacional de Judicatura lo ha ratificado. Entonces, con tanta responsabilidad que él posee, va a estar invirtiendo sus horas hombres en investigar un hecho que no existe. Porque no hay nada que investigar. No hay nada que investigar este hombre, no hay nada. Nosotros no podemos tampoco señalar internamente que hubo una malicia de que se escondió un currículo o que hubo una... No, mira, ha sido tan honesto. Algunos candidatos han dicho, yo realmente no presenté la partida de nacimiento. Porque yo le hablé a una persona, mira, quiero explicarte que no, me dijo Marcos, yo no la presenté y decime dónde la presento. O sea, ha habido actitudes en todo el ambiente interno de nosotros bastante positivas, de candidatos, de organizaciones, etcétera, y ha habido, lógicamente, esto ha generado algún morbo jurídico natural en este ambiente. Es tan importante el hecho y que da oportunidad a algunos que quieran tener presencia o cobertura y otros que son serios en su análisis y así sucesivamente. Estamos tranquilos. Estamos tranquilos. A ver, entonces fue este día en la mañana al Consejo Nacional de la Judicatura. Explíquenos eso. Es que lo que sucede es que en la reunión, donde empezamos a intercambiar opiniones y que nos explicaran sus criterios, como ellos veían ciertos temas de carácter jurídico, como ya cité, certificación del acuerdo de abogados, como ya cité, relación de la certificación de partida de nacimiento, como ya cité, de los atestados que ellos consideran convenientes, se llegó a una conclusión. Mire, enviemos el expediente lo más rigurosamente integrado para evitar alguna observación de parte de la Asamblea Legislativa. Y en eso, ¿cómo podríamos nosotros contraponernos? Entonces, está bien, y ahí se pidió un plazo adicional para garantizar los derechos de las personas, porque había partida de nacimiento que no eran de acá, que no eran de San Salvador. Por ejemplo, creo que una candidata era de Santana, y así sucesivamente. Entonces, por ejemplo, ¿qué incorporaron? ¿Qué tipo de información? ¿Partida de nacimiento? Incorporamos atestados. Incorporamos certificación de partida de nacimiento, certificación del carnet del acuerdo de abogado, certificación de alguien que no había presentado la fotocopia de su carnet de abogado. De ahí
Prácticamente Ahora, eso era todo. Pero la mayor parte de esa información la tenían ustedes, porque me decía, por ejemplo, si había un candidato que estaba representado por 3, 4 gremiales, habían 4 expedientes, me decía, 5 expedientes. Entonces, ustedes tomaron uno y ese es el que estaba inconcluso, pero entonces la información la tenían a la mano. Pero eso fue en determinado caso, en el caso de la licenciada Torrento. En los demás casos... Solo fue de tomar, buscar en los expedientes y no, pero había casos que no lo habían entregado y que se había interpretado que no era necesario que lo entregara. Existen doctrinas jurídicas, jurisprudencia, pensamiento jurídico. Hubo casos otros lo hicieron, otros no. Así es, así es. Y hubo casos que realmente ellos no habían hecho la entrega material y lo reconocieron en la supervisión que hizo el Consejo y que hicimos nosotros. Nosotros ahora que entregamos los expedientes, con la experiencia tenida, nuestro folder iba sellado. La vez pasada lo entregamos abierto, iba sello del secretario general, foliado de una página a otra, fotocopiado cada uno de los materiales, que la vez pasada no lo hicimos, ¿verdad? Y además confrontado de forma inmediata con la secretaria ejecutiva del Consejo y el jefe de la unidad de selección y sus asistentes, y enfrente estaba de 2 miembros de nuestra junta directiva, la licenciada de Argüello, que es del Centro de Estudios Jurídicos, y el licenciado Reneiro, que es de la Asociación de Voz del Sabor, y mi persona de presidente. Y ahora sí usted estuvo directamente viendo que todo esto se hiciera tal cual. Ayer estuvimos trabajando con el secretario general hasta altas horas y la asistente administrativa, incluyendo ese material. ¿Y eso qué les implicó entonces? Ir viendo expediente por expediente. Íbamos en base al acuerdo del Consejo Nacional de la Judicatura, íbamos diciendo, por ejemplo, licenciada Torrento, ¿qué observación del currículo? ¿El currículo dónde está? Aquí está, perfecto. Agregó atestados también, ¿verdad? Licenciado Harold, NIT, ¿está? Sí, certificado, sí, ¿con qué fecha? Íbamos todo confrontando, todo, ¿verdad? Y los folios... Pero me salta una duda, porque sí. Entonces de lo que se hizo anteriormente o no se hizo, ¿es porque hay mucha discrecionalidad en ese sentido? No, porque... Por ejemplo, cuando se decide si alguien presenta un documento y luego dice se acepta, pero en el otro caso no lo lleva, o después se le reclama, o sea, ¿hasta qué punto queda un vacío ahí? No, lo que pasa es que en esta etapa era la Junta Directiva que le correspondía hacer eso. O sea, en la primera entrega nosotros no participamos prácticamente, ¿ya? Solo hicimos entrega material de lo que nos proporcionó el Comité Central Electoral, ¿ya? Una persona muy capaz, el doctor Germán Rivera, miembro del Centro de Estudios Jurídicos, ¿verdad? Y estaba de secretaria general la licenciada de Corletos, Jaime de Corleto, y entonces nos entregaron y nosotros los tomamos como propios. No había tiempo, pues, en ese sentido. Hoy, por eso pedimos nosotros la pedimos la prórroga para entrar bienes, para poder tener tiempo de confrontar. Entonces, hemos estado llamando, enviando correos a los candidatos y copiando los correos también para que quedara garantía de que realmente lo habíamos llamado, que nadie alegara que posteriormente no había sido llamado y que por no entregó su documentación, y llamándolos también vía telefónica. Entonces, ¿cuántos expedientes concluyeron ahora? Llevamos 9. ¿Se completaron? Llevamos 9, ¿verdad? Y ahí iban entonces, iban los 7 del Centro de Estudios Jurídicos, ¿o cuántos eran? 4 del Centro de Estudios Jurídicos. ¿Y los demás? Son del CAS, son de otras asociaciones, ¿verdad? Y llevamos el caso del doctor Tito Celada, que es de UNAJUD también, ¿verdad? Entonces eran 9 observaciones llevamos cumplidas. Y identificadas plenamente en una nota con su número de folio, con su nombre correspondiente, con el tema que había sido observado y con un folder identificado para cada uno. Y el CNJ se lo recibió, obviamente ahí sí abrieron el sobre. Ahí lo abrimos y verificaron cada uno de los... No, y en el acto a revisarlo, ¿verdad? Estamos hablando a nivel de la Secretaría Ejecutiva y del jefe de la unidad de selección del Consejo Nacional de la Judicatura. Ellos le van a presentar un informe al Pleno del Consejo Nacional de la Judicatura, que en este momento creo que todavía están en sesión, examinando y ratificando lo que nosotros le entregamos. ¿Todavía hay un margen para que el CNJ pueda decirles a ustedes, todavía nos hace falta algo o no? ¿O ya con lo que ustedes entregaron? No debería de suceder, porque se ha cumplido el acuerdo que ellos nos notificaron. No debería suceder.
Sin embargo, no descarto que en un momento determinado puede el honorable pleno del Consejo hacer alguna observación que ellos consideren pertinente. Pero según esa mesa de trabajo de los 3 miembros de la Junta Directiva de FEDAES y los funcionarios ejecutivos del Consejo Nacional de Judicatura y sus asistentes, está superado. Pero el pleno es libre y tiene su propia capacidad de análisis y de posicionamiento, que puede ser que haya una observación, puede ser, no debería haber. Cuando ustedes solicitan la prórroga, ¿eso no implica que la dinámica, el calendario establecido en este proceso se haya retrasado también y que el CNJ se haya visto afectado por eso? Fíjese que una de mis reflexiones sobre este tema fue que pudiera ocuparse de excusa esta situación, ¿verdad? Para ampliar fechas. Además hubo más de alguna opinión ya también, siempre con la suspicacia sobre eso, ¿no? Bueno, pero es que los plazos se pueden alargar, lo que están haciendo es como prolongar esta discusión. No, de acuerdo, esa es una interpretación. La otra es que es un efecto racional en el cual el Consejo Nacional de la Judicatura, entiendo, tiene una lógica de planificación bastante interesante, o que ha hecho fechas estimadas, o sea que tiene un margen de movimiento. No es que si ahora es 8 y no cumplió el 8, se derrumbó todo el cronograma de actividades, sino que tiene un margen de movimiento de error, entiendo yo, de 8 a 15 días, y por eso es que ellos pueden darse el lujo de ampliar el plazo. Además, el Consejo Nacional de Judicatura no está dedicado solamente al proceso de selección de candidatos y magistrados de corte, según lo explicaba su presidenta, tienen también la necesidad de remitir 12 ternas para candidatos a tribunales de sentencia, si no estoy equivocado, ¿verdad? Entonces, no creemos que estas circunstancias puedan provocar un atraso mayor, porque hay 2 acciones paralelas: la acción de la presentación de los documentos de FEDAES y la acción de examen y de procesamiento y de valorización de los candidatos propios del CNJ, ¿verdad? Es más, en este momento nosotros nos fuimos atendidos por el Pleno del Consejo, y nosotros, a sabiendas de las múltiples ocupaciones de ellos, nos entendimos a nivel técnico. Es más, nos pidieron que fuera en la mañana. Hemos cumplido toda fecha que nos han dado. Nos dieron el 10 de marzo que presentáramos esto, que hiciéramos elecciones. Nos dijeron el 15 de marzo que entregáramos la documentación. Con la situación que se presenta, ellos tuvieron 3 semanas, tuvieron nuestros documentos en su poder, ¿verdad? En su poder. Cuando el 4 de abril nos dicen, hacen sus actividades, mantienen una sesión abierta el 4, 5 y 6, si no estoy equivocado, y nos hacen sus observaciones un día viernes en la tarde, o sea, hace 8 días, entonces nosotros inmediatamente reaccionamos, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo tiene el CNJ cuando tendrá que enviar la lista, por ejemplo, ya la lista ya depurada, ya los 15 que ustedes han enviado como FEDAES? Lo que pasa es que ellos... Porque ellos tienen que enviar su propia lista también. Sí, es que aquí estas listas se llaman listas parciales. Sí. La lista parcial de FEDAES, la lista parcial del CNJ, sí, claro, que hay que integrarla en una lista completa. Sí. Eso será, van a realizar una modificación del cronograma, desconozco qué fecha van a utilizar para remitirlo, ¿verdad? Porque sí van a modificar el cronograma. Ya para pasar esto a manos de la Asamblea Legislativa. Pero recordemos que en este momento entiendo que a partir del lunes ellos entran en el proceso de evaluación de sus candidatos, la escogitación de su propia lista, y entendería también que hay unos recursos que se han presentado o unos escritos que han presentado que tienen que resolverlos en la siguiente semana. Lo que no quisiera afirmar algo que no es de mi competencia desde el punto de vista administrativo, es decir, que no sé qué va a pasar ni cómo lo van a manejar. Ahora, en todo caso, el CNJ podría corregir la plana de los 15 que ustedes han enviado. ¿En qué sentido? Por ejemplo, de decir, nosotros podemos reconsiderar que aquí hay 3, 4 aspirantes que tienen problemas. Creo que el de Tito Celada era uno de esos, ¿no? Que se señalaba y que decía que tenía inconvenientes.
y que podía en un momento determinado CNJ decir, bueno, estos no cumplen con los requisitos. ¿Todavía puede ocurrir eso? Es la gran interrogante que pueda suceder. Es algo que me ha hecho hasta aplicar la palabra no te afanes, ¿verdad? Porque es un escenario tampoco que se puede evitar que pueda presentarse. Algunos consideran que hay una normativa de la ley del Consejo de Reglamento que lo faculta, pero únicamente para ver los requisitos formales de la Constitución, ¿verdad? Y ahí hay dos visiones. Una visión que el Consejo Nacional de la Judicatura debe ser estricto en la Constitución, estricto en la jurisprudencia y que por lo tanto tiene facultades también para poder determinar si un candidato lo cumple o no en las relaciones famosas formales y materiales que demiten su independencia política o su independencia, más bien dicho. Y otros que consideran que es muy difícil y que sería no quisiera aplicar la palabra un desastre jurídico para los procesos electorales a futuro, que un candidato que ha sido electo por la comunidad jurídica, fíjese que el 15, si no estoy equivocado, que el licenciado Morales tuvo 1.150 votos, o sea, 1.150 abogados que tiene usted, licenciados de universidades prestigiosas, sí. Tiene usted máster, tiene doctores que emitieron su voto y que analizaron y que no ignoran cualquier jurisprudencia, no ignoran doctrina, sino que dieron su voto. Y tiene usted un primer lugar con más de 2.000 votos. Entonces dicen, bueno, ¿qué mejor parámetro para determinar si se cumple o no se cumple con los requisitos de la Constitución que el de jurídicos? ¿Ah? Entonces, ¿cómo violentar la voluntad de esa comunidad jurídica? Entonces a nosotros nos pone una situación bastante difícil porque nosotros administramos, organizamos el proceso. Pero podría CNJ, por ejemplo, si llegara a ocurrir, estamos hablando en términos hipotéticos, pero si llegara a ocurrir de estos 4 casos, póngale que sean 2 y digan, estos no pasan el filtro. Entonces, ¿qué van a pasar? ¿Le van a pedir a ustedes que mande... que lo sustituyamos. ¿Lo sustituyan? ¿Tendría que ocurrir eso entonces? Pues sí, ellos lo pueden pedir. El tema es qué posición va a tomar la FEDAES. Dejémoslo el punto ahí, lo analizamos después porque se nos está yendo el tiempo. Vamos a ir a una pequeña pausa comercial, regresamos con más, volvemos. De conexiones, doctor, nos quedan unos 10 minutos más o menos para concluir la entrevista. A ver, entonces, estamos en esa parte, ¿no? Para que la terminemos de desarrollar. Usted sí hay una gran incógnita que va a pasar si el CNJ en su momento determinado dirá, bueno, que hay algunos aspirantes que no llenan los requisitos a pesar de que fueron sometidos al proceso de elección. Usted decía, a pesar de que alguien puede tener 1.000, 2.000 votos, pero bueno, el CNJ puede tomar una decisión como esa. La pregunta es, ¿ha ocurrido en el pasado esto o no? No, que yo me recuerde, no. No, pero ubiquemos que ahora estamos ante una opción de 4 magistrados de la Sala Constitucional. Y eso es lo que le da otra prioridad, otra ubicación de intereses de distinta naturaleza, jurídicos, políticos, sociales, económicos, y que vuelve primero que haya pasión electoral, ¿va? Y cuando digo pasión electoral, que hay a veces observaciones que no estén bien fundamentadas o que son cargadas de calificativo que no es procedente, pero que se entiende, ¿va? Y de igual manera que haya algo bien positivo, fíjese, mucho criterio jurídico en discusión, porque aquí ha habido argumento y contraargumento, y eso lo ha habido la FEDAES y lo ha habido la sociedad civil, y creo que en este momento está viviendo el Consejo Nacional de la Judicatura y lo va a vivir la Asamblea Legislativa. Eso es un Estado de Derecho, es bueno. Ahora, ¿usted cree que ya, si nos pasamos a lo que viene, que es la discusión a nivel de Asamblea Legislativa, tendrán, por lo menos de lo que FEDAES ha enviado, ¿usted cree que tienen los diputados las mejores opciones ahí para poder decidir? Claro, faltaría la lista de los 15 que enviaría el CNJ, ¿no?
¿Usted se siente satisfecho? ¿Usted cree que cumplen? Mire, desde el punto de vista técnico-jurídico, creo que tenemos una buena representación. Es más, he visto las intervenciones de muchos de ellos, de todo tipo, miembros de diferentes asociaciones, muy buenas, son con muy buen criterio, de tal manera que creo que hemos enviado una planilla, por decirlo así, competitiva, calificada, y que el Demos no se equivocó, y tenemos una reserva todavía bastante bien formada en su aspecto jurídico y en su visión de la realidad social. Y eso me hace sentir orgulloso y satisfecho, porque he visto excelentes intervenciones. ¿Y esto garantizaría el tener una sala de lo constitucional independiente? Ahí viene el mundo de las reflexiones, si son independientes políticamente, si son independientes religiosamente, si son independientes del poder económico, si son independientes. El concepto se va ampliando y se vuelve difícil de administrar, ¿verdad? De qué realmente deben ser independientes, o las actitudes que tomen deben ser las independientes. Porque aquí se ha dicho, mire, hay gente que antes de y ocupa el cargo cambia de criterio de posición, ¿verdad? Ya en el cargo, para bien o para mal, ¿verdad? Y otros que legitiman que hay teorías alemanas del derecho a la infidelidad, creo, hay un término así parecido, que usted cuando llega al poder no está obligado a ser leal, el derecho a la deslealtad, creo que, a ser leal a quienes votaron por usted, sino que leal a la responsabilidad de funciones que tiene en su cargo, ¿verdad? Y eso puede suceder con alguien que sea conservador o que sea liberal, que en el momento que tenga su responsabilidad, él piense. Y aquí hay casos notorios de gente que empezó con una actitud conservadora y terminó liberal, y otros que eran liberales y terminaron conservadores. ¿Y cuál es su opinión del trabajo desarrollado por la Sala de lo Constitucional que está por concluir? ¿Cómo la evalúa? Mire, yo creo que hay que reconocer que la Sala ha hecho que la comunidad jurídica y el país tome la relevancia y la importancia que significa la norma constitucional, ¿verdad? Y eso es innegable de su rol a nivel del país. De ahí vienen otras valorizaciones, si está de acuerdo a determinados intereses, si no está de acuerdo, si ha resuelto o no, y ha fortalecido la democracia, se ha debilitado la vista institucional o no, o se ha permitido, obligado que hayan cambios tales para modernizar el Estado. Pero lo que nadie puede negar es que el rol que la Sala tiene y el respeto y valorizaciones de principios, de doctrina, de jurisprudencia y de conceptos de la Constitución realmente lo han impulsado con sus actuaciones. ¿Qué nota le pondría a la Sala de lo Constitucional si le tocara? No quisiera calificarla en ningún sentido, pero creo que el concepto que estoy dando antecedentes hace ver que no es mala, ¿verdad? Que no es mala, pero no quisiera calificarla. A quienes lleguen tienen un fuerte reto planteado ante ellos, quienes asuman la conducción de la Sala de lo Constitucional. Mire, cada quien que llega tiene su estilo propio. Creo que en el derecho va a haber un respeto a la jurisprudencia que ellos han generado, y también un respeto al criterio propio de los nuevos magistrados en aquella jurisprudencia que ellos consideran que no es la mejor para el país, y es un derecho legítimo. Lo que sí, no creo que hayan cambios bruscos de forma inmediata, cualquiera que sea los que asuman la responsabilidad, porque de por sí que las resoluciones que se han tomado han impactado mucho con voto cruzado, con una serie de situaciones. Entonces tiene que reflexionarse mucho en el sentido de apreciar los procedimientos que han quedado buenos y mejorar los que consideren que realmente no se han resuelto de la forma debida.
Se habla mucho de resoluciones que sientan precedente jurídico, pero ¿son modificables al final los precedentes jurídicos que se pueden sentar en un momento? O sea, ¿nada está escrito en piedra? No son pétreos, son modificables, ¿verdad? Lo que nos parece es como un principio general. Ahora, ¿llevará la intencionalidad 4 nuevos magistrados de modificarlo y estratégicamente? Yo creo que o de conservarlos totalmente en una forma tal que no se pueda ni siquiera reflexionar sobre ello, no creo que ni un extremo ni otro se dé. No creo que... Pero la posibilidad de reversión de decisiones tomadas en términos de jurisprudencia puede ocurrir. Sí, puede ocurrir, ¿verdad? Puede ocurrir y ha ocurrido. Por ejemplo, que otra sala llegue, la que se instale después de julio, y llegue y diga el voto cruzado simplemente... No, puede ocurrir. También ellos entienden... ¿Establecer retrocesos en algunas áreas? Depende cómo se ve, si es retroceso o es avance, porque entiendo que en el tema de la amnistía, una sala resolvió de una manera y esta sala resolvió de otra. Eso es algo que se presenta con naturalidad. Lo que sí, de conforme a la posición que se tenga, algunos tienen temores que eso ocurra, y es punto de honor, otros tienen temores de la continuidad de algunas resoluciones que no compartían, pero yo creo que es adelantarse a los hechos, llevan buenos candidatos, sé que el Consejo Nacional de la Judicatura va a haber buenos candidatos, y la racionalidad, y algo importante, fíjese, que es vital, pensar en el país, ¿verdad?, antes de pensar en posiciones personales o en agenda. Es más, si usted ve mis expresiones, no han sido desmeritorias de la sala, a pesar que yo he tenido resoluciones que no han sido a mi favor de la sala, pero yo no estoy pensando en la sala, estoy pensando en el país, y yo no puedo quitarle mérito a lo que realmente se tiene, y en el aspecto de que le cité, creo que así es. Bueno, se nos fue el tiempo lamentablemente. Gracias, doctor, por haber compartido con nosotros esta tarde. Muy amable. Para servirle. Bien, terminamos de esta forma Conexiones. Gracias a ustedes que nos acompañaron. Nos vemos el próximo lunes 5 de la tarde en punto. Que descansen el fin de semana. Buenas tardes.